Diálogo Directo. 17 horas con 17 minutos, entramos en este espacio de entrevista con el abogado constitucionalista Salim Saidán. Bienvenido, soy Patricio Peralta. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes. Perfecto. Empecemos primero desde la materia constitucional. ¿Cómo ves tú este escenario que se está dando en medio de un proceso electoral ya iniciado en esta pugna de tratar de eliminar 4 movimientos electorales a través de una resolución por parte del Contralor? Sí, es interesante partir de eso porque definitivamente lo que nosotros tenemos en materia de interpretación constitucional es un principio de corrección funcional, que es básicamente cada órgano tiene que ejercer sus competencias en el marco de las competencias que le ha conferido la Asamblea Constituyente y la Asamblea Nacional, porque la fuente de la competencia solamente es la Constitución o la ley. De tal modo que tú tienes en esta controversia 2 organismos, uno de la función electoral y otro organismo que es un organismo de control, ¿no es cierto? Si tú observas el artículo 217 de la Constitución y otros artículos más, vas a revisar qué es lo que hace la función electoral y particularmente el Consejo Nacional Electoral. Es el órgano administrativo de la función electoral que organiza procesos electorales y tiene que asegurar la transparencia de los mismos. Y además tiene a su cargo la garantía de los derechos de participación o derechos políticos, ¿sí? A través de 2 derechos de participación en particular, ¿no? El derecho a elegir y ser elegidos y otro derecho muy importante que es el derecho a organizarse políticamente, a identificarse con las organizaciones políticas, ¿no? Que vienen a ser una especie de vehículos para el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, ¿sí? Y por otro lado, tú tienes en el artículo 211 de la Constitución un artículo en donde se establece las funciones de la Contraloría. Recordarás que en el 2015 se aprobaron unas enmiendas constitucionales en la Asamblea Nacional que fueron dejadas sin efectos jurídicos por parte de la Corte Constitucional en el 2019. Y de esa manera se devolvió a la Contraloría en el año 2019 lo que le había despojado a la Asamblea Nacional. Era básicamente la capacidad de realizar auditorías de gestión, ¿sí? La Contraloría, entonces, tuvo en el 2008 la capacidad de realizar auditorías de gestión, dejó de tenerla en el año 2015 y en el año 2019 la vuelve a tener. En el marco de una auditoría de gestión, aunque no está muy claro en realidad el procedimiento seguido por la Contraloría, parecería que primero se realiza una auditoría de gestión, ¿no? En el caso de las organizaciones políticas que no habrían cumplido con ciertos requisitos para su existencia jurídica, ¿sí? Y lo que me preocupa a mí es que el Contralor realiza una auditoría de gestión sobrepasando su ámbito de competencia e invadiendo esferas de competencia de la función electoral. A mí me parece que tiene razón el señor Carrasco, tiene razón el movimiento Fuerza Compromiso Social al impugnar justamente esta decisión de la Contraloría y al interpretarla como una interferencia a un proceso electoral. Entonces, yo creo que partir de ahí es muy importante, cada uno en lo suyo. El Contralor, obviamente, efectuando el control gubernamental, encargado de la auditoría, del buen uso de los recursos públicos, de la auditoría de gestión, el cumplimiento de los objetivos institucionales, y la función electoral en lo suyo, organizando procesos electorales, resolviendo impugnaciones, cada uno en lo suyo. Lastimosamente, en este caso me parece que se ha presentado algo irregular. El Contralor, extralimitado en su competencia, ha invadido esferas de competencia del Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral, en lugar de hacer valer sus competencias, lo que ha hecho es ceder a presiones políticas, lastimosamente. Sí, justamente, ¿cómo se entiende este accionar desde la mayoría del que conforma el CNE, que es la presidenta Diana Tamaín, Estela Celo y José Cabrera, que cuando sale esta recomendación de eliminar la personería jurídica, estos 4 movimientos, hacen una rueda de prensa en la que los 3 consejeros dicen claramente que es una clara intromisión en este proceso electoral? Luego el Contralor emite estas sanciones con causa de destitución, predeterminación de responsabilidades,
Y claro, los consejeros en una reunión en la noche del domingo deciden pues dar paso a este pedido del Contralor. ¿Cómo se entiende esto? Sí, sorpresivo cambio de opinión de los tres vocales de mayoría del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no se puede esperar más de estos pseudo guardianes de la democracia que prácticamente ceden a cualquier tipo de presión política. Definitivamente tú tenías ahí, debías tener a gente que maneje bien las matemáticas, maneje bien el derecho electoral, gente que aporte, ¿no? Que comprenda la dinámica de los procesos electorales, los métodos de adjudicación de escaños. Son temas técnicos que no los comprende cualquier persona, sino que es necesario que los maneje alguien que esté capacitado para el cargo, que tenga formación y experiencia. ¿Cómo llegaron los vocales del CNE? Deberíamos partir por ahí. ¿Cómo llegaron? Por un pacto político entre un historiador, un expresidente del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, una ministra. Así llegaron los consejeros de Participación Ciudadana al cargo que están desempeñando, perdón, al Consejo Nacional Electoral, que están, a las funciones que están desempeñando. Y lo que me preocupa a mí es que en este desempeño de funciones tú tienes claramente una afinidad política de cada uno de los vocales. Le tienes al señor Cabrera, afín al Partido Social Cristiano, a la señora Acero, afín a Alianza País, yo creo que inclusive a Revolución Ciudadana, me atrevería a decir. Y finalmente le tienes a Diana Tamain, que ya prácticamente no responde solamente a Pachacuti, sino parecería responde también al Partido Social Cristiano. Y tienes dos vocales de minoría, en este caso Enrique Pita, que responde a Creo, y Luis Verde Soto, que yo consideraba era el vocal no vinculado con los partidos y movimientos políticos, pero que lastimosamente ya ha entrado en el juego político. Me ha decepcionado en algunas de sus actuaciones Luis, a pesar de ser un académico muy respetable. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí en el seno del Pleno del Consejo Nacional Electoral? Una serie de contradicciones, lo que tú señalas es muy cierto. Primero, anuncian que van a defender su decisión de frenar al Contralor que está interfiriendo en un proceso electoral. Inclusive mucha gente esperaba que inclusive se pueda hablar de una eventual destitución del Contralor General del Estado por interferir ya en un proceso electoral que ya ha iniciado. ¿Qué es lo que tuviste tú el día domingo? Una sesión, primero con 3 de los 5 vocales. Solamente 3 vocales participaron, no participaron los 5. ¿Sí? Para que veas la poca vocación democrática de los famosos guardianes de la democracia. O sea, me gusta o no, yo tengo que participar en las sesiones del Pleno, exponer mi punto discrepante con la mayoría. Y ha sido una tónica, Siempre 3. es muy normal que esté la ausencia de estos dos consejeros de minoría y pues los 3 finalmente toman la decisión. Claro, entonces imagínate, si en el propio seno del Consejo Nacional Electoral, que supuestamente tiene a los guardianes de la democracia a cargo, se presentan ese tipo de actuaciones antidemocráticas, de dejar solamente a la mayoría sesionar, para no avalar supuestamente las decisiones de la mayoría, estamos mal, estamos mal. Los 2 vocales de minoría tienen que hacer valer su postura, tienen que defender con argumentos su posición, el momento en que se están desarrollando las sesiones del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Este domingo, simplemente tú tuviste una sesión en la que participó Diana Tamain, el señor Cabrera, la señora Acero, y una decisión bastante curiosa, ¿no? Lo que yo pude observar es que en estos términos se pronunció el Consejo Nacional Electoral. Dice, primero, que la recomendación de la Contraloría constituye una petición razonada, después de que públicamente cuestionaron la decisión del Contralor. Después dice, es de obligatorio cumplimiento, cuando lo condenaron, condenaron públicamente la interferencia del Contralor. Después dice que de acuerdo con el artículo 189 del Código Orgánico Administrativo, ¿sí?, para asegurar la eficacia de la resolución, es pertinente la aplicación de la medida cautelar de suspensión de la actividad de las organizaciones políticas. A ver, en este caso yo no entiendo para qué viene este artículo del COA, que no tiene nada que ver pues, con lo que se está haciendo. En este caso, ¿qué es lo que se hizo en el Consejo Nacional Electoral?
se recibió, obviamente, los procesos de inscripción de ciertas organizaciones políticas, se verificó que se cumpla con todos los requisitos, ¿sí? Se dio paso justamente a que las organizaciones políticas que están en conflicto ahora, estas 4 organizaciones, participen inclusive en varios procesos electorales, y ahora después de años vienen a darse cuenta que no, que posiblemente hubo irregularidades y abren procesos administrativos para investigar las supuestas irregularidades por presión del Contralor. A mí me parece que es impresentable esto, y lo que ha hecho finalmente el CNE es otorgar a Fuerza Compromiso Social, a Libertades Pueblo, Juntos Podemos y Justicia Social, el plazo de 10 días para que presenten sus pruebas, alegatos, elementos de descargo y observaciones. Lo que tiene que haber hecho hace rato, recién lo va a hacer ahora. Entonces es un desorden, es una incoherencia asombrosa que definitivamente los ciudadanos tenemos que repudiar sin seguir demostrando esta apatía que preocupa, ¿no? Se sigue atropellando los procedimientos, se sigue afectando la institucionalidad y poca gente reacciona, poca gente lo repudia. Claro, ahora está en debate también las competencias que tiene el TCE, el Tribunal Contencioso Electoral, con esta demanda que presentaron justamente Fuerza Compromiso Social por una intromisión por parte del Contralor. La respuesta del Contralor fue presentar una acción de dirimencia de competencias ante la Corte Constitucional. Está en competencias constitucionales el Tribunal Contencioso Electoral de conocer esta causa y, en el caso de que se presenten todos los argumentos, tener alguna acción en contra del Contralor Pablo Celi. Sí, lo que se ha hecho en este caso por parte de Carrasco, por parte del movimiento Fuerza, del movimiento Juntos Podemos, del movimiento Fuerza Compromiso Social, es justamente impugnar ante el Tribunal Contencioso Electoral la decisión del Contralor, ¿no? Demandarlo al Contralor ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y el Contralor, en una hábil maniobra, entre comillas, ha presentado esta acción constitucional para que la Corte sea la que dirima el conflicto de competencias. Yo no entiendo en este momento de qué conflicto de competencias habla el Contralor. O sea, el extralimitarse en sus competencias y el asumir funciones propias de la función electoral, eso no es conflicto de competencias. Las competencias del Contralor están claras, las competencias del CNE también. Si él no las tiene claras, pues definitivamente debería revisar primero la Constitución. En la Constitución está clarísimo eso. Yo no sé qué tiene que ver en esto la Corte Constitucional. Sinceramente me parece que es una maniobra desesperada del Contralor para de algún modo avalar jurídicamente una acción más de carácter político. Porque yo creo que sin duda están relacionadas la política y el derecho, pero el derecho tiene que ser el instrumento con el cual se relacionan los actores políticos. En este caso, lastimosamente, las decisiones políticas muchas veces se imponen al derecho, ¿sí? Estropean el derecho y finalmente crean estos pésimos precedentes que vendrá otro a aplicar, a reproducir. A mí me parece que en este caso el Contralor no tenía que haber puesto en conocimiento de la Corte Constitucional algo que no considero que es un conflicto, sino simplemente una extralimitación grotesca de parte del Contralor. ¿Hay algún tiempo, plazo que tiene específico la Corte Constitucional para pronunciarse sobre esta acción? No está determinado, ni en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ni en el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte, tienes una clara regulación en esa materia puntual. Suele aplicarse los tiempos de otras acciones constitucionales, pero con absoluta claridad no está regulado ni en la ley ni en el reglamento. Entonces, siguiendo lo que dice la Constitución, la Corte debería pronunciarse en que cada uno tiene que cumplir con sus competencias y no darle la razón al Contralor. Claro, efectivamente. Para mí es absolutamente clara la competencia que tiene en este caso el CNE. Lo que tendría que hacer la Corte Constitucional es reafirmar esa competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral, justamente de encargarse del proceso de inscripción de las candidaturas, de las organizaciones políticas, la verificación de los requisitos. En este caso, a mí me parece que hay una cadena de inconsistencias que preocupan, ¿no? Primero, no sé si
quienes nos están viendo eh, pueden ver la primera contradicción que existe, ¿no? Primero, se recomendó en un primer examen o auditoría, no está claro qué mismo fue por parte de la Contraloría, se recomendó la revisión del proceso por parte del CNE. Y tienes ahora en esta decisión final, entre comillas, una orden que en caso de no ser acatada, venía con la amenaza de que los podían destituir a los vocales del CNE. Entonces yo creo que se dieron esa presión política, ciertos actores políticos seguramente interesados en anular adversarios políticos, querían quitar del camino a ciertas organizaciones políticas que iban a presentar candidato presidencial y vieron la manera de utilizar al Contralor, la manera de utilizar al CNE para bloquear adversarios. Eso va en contra de los derechos de participación. Al margen de la ideología que tengamos, de la simpatía o antipatía que tengamos de ciertos actores políticos, creo que lo justo, lo constitucional, lo legal, es dejar que participen todos los actores. En una democracia plural hay que favorecer justamente la amplia participación de las organizaciones políticas, partidos, de movimientos. No quiero decir que con eso se dejen de observar ciertos requisitos constitucionales, legales para la participación política, pero sin duda genera mucha sospecha la coincidente actuación del Contralor justamente en vísperas de un proceso electoral. Se dice que esto inició en el año 2019, ciertamente es cierto, pero se reactiva este tema justamente ahora a puertas de un proceso electoral. Me parece que es bastante sospechoso y preocupante porque finalmente es una decisión pluriofensiva, como yo señalo, ¿no? Primero afecta a la ciudadanía, que básicamente se ven representados por estas organizaciones políticas, ¿sí? También afecta a la democracia, afecta a la institucionalidad y genera un pésimo precedente aquí en el Ecuador. Claro, sí, finalmente, rápidamente para cerrar ya la entrevista, Salim, estos procesos se están dando en medio de varios cuestionamientos a la legitimidad del Contralor subrogante en el cargo. ¿Cómo llegó el Contralor a ese puesto? Hay muchos cuestionamientos y a partir de eso, desde que no es claro su posicionamiento, su posición como Contralor, todo lo hecho por el Contralor se vuelve cuestionable. Primero, no aparece la acción de personal que acredite justamente la subrogación por parte del Contralor. Después tienes también una interpretación de la ley de la Contraloría por parte del presidente Moreno y por parte del expresidente del Consejo Transitorio, Julio César Rugido. Ambos interpretaron la ley de la Contraloría. Ambos son intérpretes de la ley. ¿Desde cuándo? Entonces, ese pésimo precedente que sentó esa actuación entre la función ejecutiva y la función de transparencia y control social hizo que el Contralor termine el periodo del Contralor Poli como subrogante y que finalmente no se convoque al concurso que tenía que haber convocado hace rato el Consejo de Participación Ciudadana. Yo no entiendo por qué este Consejo de Participación Ciudadana no se atreve a convocar al concurso para designar al titular de la Contraloría. Ese es otro llamado que yo hago. Los consejeros de participación tienen que convocar a ese concurso, bueno, más que ese concurso, pedir la terna respectiva, obviamente abrir el proceso de designación entre los consejeros de participación para que se pueda escoger al Contralor General del Estado. Sin embargo, tú tienes una grotesca violación a la Constitución, a la ley, ¿no? Si tú revisas, voy a dar breve lectura, si me permites. Muy rápido, por favor, que el tiempo ya Sí. es cortísimo. A ver, aquí estamos con este artículo de la Constitución. Sí, aquí te dice que la Contraloría es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado. Aquí no te está diciendo nada sobre los requisitos para ser Contralor. En el artículo 207, me parece que es de la Constitución de la República, se establece la potestad nominadora justamente del Consejo de Participación Ciudadana. Y en este artículo, si tú te fijas, ¿qué es lo que se señala? Que obviamente el Contralor será designado en el artículo 208, perdón, así es el artículo 208,
8. En el numeral 11 tiene la potestad de designar al titular de la Contraloría. El Consejo de Participación no ha convocado a justamente este proceso de designación, y por esa razón yo creo que definitivamente tienen que iniciarse inmediatamente esos procedimientos para que se deje de vulnerar la Constitución por parte del órgano encargado del control gubernamental, que justamente está llamado a controlar la legalidad de los actos de la administración pública. Entonces, eso, y yo creería que también, sobre todo, en este caso, el Consejo Nacional Electoral, ya que ha abierto este proceso administrativo, tiene que resolverlo apegado a derecho. Ojalá que puedan resolver si efectivamente existían en las firmas presentadas menores de 18 años, existían tal vez de fallecidos. Ese ya será una revisión técnica que tiene que hacer el CNE para de algún modo corregir lo que resolvió el día domingo. Claro, así es. Muchísimas gracias, Salim Saidán, es abogado constitucionalista. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta una próxima. Muchas gracias, Patricio. Un gusto. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.